Feliz sábado a todos y bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día en San Sebastián, Puerto Rico. Y hoy es el 31 de octubre del año 2020 y 2 meses más en este año. Ay, ay, ay. It's interesting when we're kids, Christmas takes so long to get here. Es interesante porque cuando somos niños se tarda mucho la Navidad en llegar, ¿verdad? But when we're adults, it seems like Christmas is always coming. Y cuando, ¿verdad? Ya somos adultos, es como si la Navidad siempre estuviera llegando. It's just interesting. There's nothing to do with the service today. Solamente una observación. Anyway, 2 meses más hasta Navidad. First of all, Axel, is there anybody on Zoom? Nope? Okay. Today's lesson is a very familiar lesson. La lección de hoy es una lección bien familiar. At least the story is familiar. Al menos la historia es bastante familiar. And we all know about Joseph. Joseph is one of the important characters in the Old Testament. Conocemos todos sobre José. ¿Verdad? José es uno de los personajes importantes en el Viejo Testamento. Old Testament. Viejo Testamento. Antiguo. And like everybody in the Bible, his life is not only interesting, but it also provides many lessons for us. Y como, ¿verdad? Todos los personajes de la Biblia, su vida no solamente es interesante, pero provee también muchas lecciones para nosotros. And just to remind you a little bit, Joseph, we know, grew up one of the 12 sons of Jacob. Y solamente para recordarle, sabemos que José creció como uno de los 12 hijos de Jacob. And ended up as a slave in Egypt in the house of an official named Potiphar. Y terminó como uno de los esclavos de Egipto, ¿verdad? ¿En la casa de quién? Del faraón. Potiphar, Pontifar, sí. un oficial de Faraón, an officer in Pharaoh's court. Y fue un oficial de la corte del faraón. The lesson today, we're going to talk about 3 men whose lives come together. They intersect at a moment in time. Y la lección de hoy va a tratar de 3 hombres, ¿verdad? Que sus vidas tienen una intersección, ¿verdad? Y se unen en un momento específico en el tiempo. And we can find the story that we're going to read today. Our main text is in Genesis chapter 41. Y donde encontraremos la historia va a ser en Génesis 41. I'm going to start by reading. We're not going to read the whole chapter, but the story goes through the entire chapter. I'm going to start by reading the first 7 verses. Genesis 41, verses 1 through 7. Y empezaremos leyendo los primeros 7 versículos del capítulo de Génesis 41. We'll read this in the name of our Lord. When 2 full years had passed, Pharaoh had a dream. He was standing by the Nile, when out of the river came up 7 cows, sleek and fat, and they grazed among the reeds. After them, 7 other cows, ugly and gaunt, came up out of the Nile and stood beside those on the riverbank. And the cows that were ugly and gaunt ate the 7 sleek, fat cows. And then Pharaoh woke up. He fell asleep again and had a second dream. 7 heads of grain, healthy and good, were growing on a single stalk. After them, 7 other heads of grain sprouted, thin, scorched by the east wind. The thin heads of grain swallowed up the 7 healthy, full heads, and then Pharaoh woke up. It had been a dream. En Génesis 41, del 1 al 7, dice así: Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño,
le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y a las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí era su sueño. Thank you, Ladiel. And I should say, thank you for translating for me. Now, Pharaoh was the ruler of Egypt. This was not his name, it was his title. El faraón era ¿verdad? El rey de Egipto, ¿verdad? El que lideraba Egipto. Y ese no era su nombre, sino era su título. And we have to understand, and I think we do, that the rulers of countries, at least, excuse me, got a fiber from the mask in my mouth. We understand back in those days, the rulers of countries, whether they were kings or pharaohs or whatever their title was, they had almost absolute power in that country. Y tenemos que entender que en esos tiempos, ¿verdad? Los líderes del país, ¿verdad? Los faraones tenían poder absoluto del país. So Pharaoh, whatever he declared as a law became law. Así que ser faraón significaba que cualquier ley que él declaraba se convertía en ley. Whatever order he gave to someone had to be obeyed. Cualquier orden que él daba tenía que ser obedecida. Whatever he commanded, it was done, and there were no questions. Cualquier mandato que él daba, ¿verdad? No había ninguna pregunta. So, on a whim, Pharaoh could send people to prison. He could pardon them whenever he felt like. Así que en cualquier momento, ¿verdad? El faraón podía enviar personas a prisión o podía perdonarlas como él se sintiera. But more than that, just like the emperors in Rome, the pharaohs of Egypt were believed to be descendants from their gods. Pero además de eso, los faraones de Egipto, las personas de ese país pensaban que ellos eran descendientes de los dioses de ellos. In fact, the pharaoh was often worshipped as one of the gods. ¿Verdad? El faraón a veces lo adoraban como si fuera uno de los dioses. And the Egyptians had hundreds of gods back then. Y en aquellos tiempos los egipcios tenían cientos de dioses. It seems like they worshipped anything and everything. Parecía que ellos adoraban cualquier cosa y todas las cosas. And one of them, as I said, was Pharaoh. Y una de esas cosas era el faraón. So because Pharaoh was so important to Egypt, when he had a dream, it was important to know what that dream meant. Y entonces, como el faraón era importante para los egipcios, cuando el faraón tenía un sueño, era importante saber qué significaba ese sueño. So when Pharaoh had these two dreams, the Bible says he was upset, he was bothered. And the Bible says that all of Egypt was also bothered by these dreams. Así que cuando el faraón tuvo este sueño, dice la Biblia que él estaba preocupado por ese sueño. Y todo Egipto estaba preocupado entonces por este sueño, si el faraón estaba preocupado. And it's no wonder if we've got a God that is worried, you're going to be worried too. ¿Verdad? No es... y hace lógica, ¿verdad? Que las personas, si tenían a alguien que creían que era un Dios y estaban preocupados, pues que ellos estuvieran preocupados también. And even worse, none of Pharaoh's assistants, none of his priests, none of his wizards could interpret the dream for him. ¿Verdad? Ninguno de los magos que él tenía, ninguna de las personas que estaban en su reino podían interpretar lo que él había soñado. At this point in our story, the second person enters, and this is the Pharaoh's cupbearer,
And we'll read a little bit about him in verses 9 through 13 in the same chapter. Aquí entra la próxima persona de que vamos a hablar y dice, no sé, la definición de eso es el que guarda la copa, dice el copero. Y ese conocemos de él en el capítulo ¿cuál? 16, 16, 19. 41, versículos 9 al 13. Versículos 9 al 13, sabemos de él. And we'll read again in the name of our Lord. Then the chief cupbearer said to Pharaoh, "Today I am reminded of my shortcomings. Pharaoh was once angry with his servants, and he imprisoned me and the chief baker in the house, imprisoned me and the chief baker in the house of the captain of the guard. Each of us had a dream that same night, and each dream had a meaning of its own. Now a young Hebrew was there with us, a servant of the captain of the guard. We told him our dreams, and he interpreted them for us, giving each man the interpretation of his dream. And things turned out exactly as he interpreted them to us. I was restored to my position, and the other man was hanged." Así que encontramos, ¿verdad? Más información del copero en los versos 9 al 13. Dice así: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mi falta. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. So when Pharaoh had this dream, the cupbearer remembered, oh yeah, now I remember back when I had a dream. Así que cuando el faraón tuvo su sueño, el copero se acordó del momento donde él tuvo un sueño también. This guy in prison interpreted it for me. Y que había una persona en la prisión donde él estaba que le interpretó su sueño. So Pharaoh sends for Joseph and tells Joseph his dream, and we know the story. Joseph tells Pharaoh what's going to happen. Así que el faraón llama a José y José interpreta su sueño y nosotros conocemos la historia, le dice al faraón qué es lo que va a pasar. But before he does that, Joseph makes very clear to Pharaoh that he cannot interpret the dreams. Only God can do that. Pero entonces, antes de que él hiciera esto, él le explica bien claro al faraón que él no puede interpretar el sueño, sino que Dios es el único que puede interpretar su sueño. In fact, some of the verses we're not going to read, Joseph tells Pharaoh this: God will give Pharaoh the answer. Así que otro de los versos, ¿verdad? No los vamos a leer, pero José le dice al faraón, Dios te dará la respuesta. He says God has revealed to Pharaoh. Dice, Dios le revelará al faraón. And God has shown Pharaoh what will happen. Y Dios le enseñará al faraón lo que va a pasar. They say third time's the charm. Well, finally Pharaoh understands. Dicen, ¿verdad?, que la tercera es la vencida y por fin el faraón entiende. And way down in verse 39, Pharaoh says, since God has made all of this known to you. Y entonces ya vemos en el verso 39, el faraón dice, como Dios te ha revelado estas cosas. So the third man in our story is, of course, Joseph, and we've talked a little bit about him, but let's understand his journey. He was his father's favorite son. Y entonces la tercera persona que vamos a hablar es José. Vamos a hablar un poco de él. Él era el hijo favorito de su padre. And we know that he was given a very fancy, beautiful robe. Y conocemos que a él se le había dado una túnica hermosa. For no other reason than that he was his father's favorite.
Y por ninguna otra razón que era, la única razón era que él era el favorito de su papá. So with 10 other brothers who weren't treated that way, of course they got jealous. Así que sus otros hermanos que no los trataron de esa manera se pusieron celosos. They sold him into slavery. He ended up in Egypt, and he ended up in prison in Sus Egypt. hermanos lo vendieron a la esclavitud y él terminó en Egipto. So when we think about Joseph in prison, not only was he a prisoner, he was also a slave in prison. Así que cuando pensamos a José que estaba en prisión, él no era solamente un prisionero, sino que también era un esclavo. And in terms of social status, I don't know if you can get much lower than being a slave in prison. Así que en términos de estatus social, no creo que se pueda ir más bajo que ser un prisionero y un esclavo. See, I have this thought that the other slaves in Potiphar's house occasionally thought, well, we may be slaves, but at least we're not in prison. Y yo a veces pienso, ¿verdad? Tengo este pensamiento que los otros esclavos que estaban ahí quizá pensaban, nosotros seremos esclavos, pero no somos prisioneros. And the other prisoners might have thought, well, we're prisoners, but at least we're not a Y slave. quizá los prisioneros pensaban, pues somos prisioneros, pero no somos esclavos. And Joseph was both. Y José era ambos. But Joseph was constant in one thing. He maintained his faith in God the whole time. Pero José era constante en una cosa, él mantenía su fe en Dios en todo momento. And God was always with him. Y Dios siempre estaba con él. When Joseph was the favorite son of a very rich man, God was with him. Cuando José era el hijo favorito ¿verdad? De su padre, Dios estaba con él. De una persona bien rica, ¿verdad? Rich person, you said? See, Cuando él era el favorito de una persona bien rica, Dios estaba con él. when Joseph was a slave in Potiphar's house, God was with him. Cuando José era un esclavo en la casa de Pontifar, Dios estaba con él. And when Joseph was in prison, God was with him there Cuando too. José estaba en prisión, también estaba Dios con él. And the key is that even in the hard times, Joseph remembered God. Y la clave aquí es que hasta en los momentos difíciles José recordaba a Dios. So there he was in prison, and there he meets the cupbearer. Y ahí él estaba en prisión y ahí él conoce al copero. Joseph interpreted his dream. Eventually it came true. The cupbearer promised to tell Pharaoh. José interpretó el sueño del copero y se volvió realidad esa interpretación y el copero prometió decirle al faraón, But he forgot. pero se lo olvidó. And as we read in the beginning of the chapter, 2 years have gone by. Y como leemos al principio del capítulo, 2 años ya habían pasado. And we might wonder about those 2 years at first. Y a veces pensamos en esos 2 años que pasaron, But then we stop to realize that it had to be 2 years. pero después nos damos cuenta que tenía que ser 2 años. Because if the cupbearer had gone to Pharaoh 2 years prior to this and said, hey, Pharaoh, there's this guy in prison that interpreted a dream for me. Porque si el copero le hubiera dicho al faraón que conoció a alguien en prisión que le interpretó un sueño antes que pasaran los 2 años, It wouldn't have had any importance. no hubiera tenido ninguna importancia. But now, when Pharaoh had a dream that Pero- needed to be interpreted, Pero ahora, cuando el faraón tenía un sueño que necesitaba que fuera interpretado, now Joseph's faith in God and Joseph's communication with God was absolutely needed. y ahora esta fe que tenía José en Dios y esta fe comunicación que tenía José con Dios era necesaria. And those 2 years might have seemed like 20 years to Joseph in prison, Y es probable, ¿verdad?, que estos 2 años parecieran 20 años para José en prisión, but things unfold in God's timing. pero las cosas se mueven en el tiempo de Dios. And God had planted that seed that flowered 2 years later. Y Dios había, ¿verdad?, plantado esa semilla que después floreció 2 años después.
But the cupbearer forgot. Así que el copero se lo olvidó. And in reality, this was part of God's plan, of Y en course. realidad esto es parte del plan de Dios. But I think we can understand how Joseph might have felt in those 2 years, Pero right? creo que podemos entender cómo se sentía José en esos 2 años. He had helped the cupbearer out, and he trusted the cupbearer to help him out in Él return. había confiado en el copero y él confiaba que el copero le iba a ayudar a salir de la prisión. You know, put a good word in for me. Él le dijo, ¿verdad? Habla bien de mí. But the cupbearer betrayed his trust. Pero el copero traicionó su confianza. And we've been there too, I'll bet. Y hemos estado en esa situación. I bet we have trusted in people to do something for us, and they let us down. Estoy seguro que hemos confiado en personas para que hagan cosas para nosotros y nos han, ¿verdad?, fallado. People forget their promises. Las personas se le olvidan sus promesas. People turn their backs. Las personas dan la espalda a otros. They turn their backs on us when their fortunes improve and ours don't. Las personas, ¿verdad?, nos dan la espalda cuando sus fortunas mejoran y las de nosotros no. Because it's a fact of human nature that people will receive help much more readily than they will give help. ¿Verdad? Conocemos que muchas veces las personas están dispuestas a recibir ayuda más que a dar ayuda. And so the cupbearer forgot where he had been in prison, Así que el copero se le olvidó dónde estaba en prisión and he forgot all about the one who helped him understand what was going to happen. y se olvidó de la persona que lo ayudó a entender qué es lo que iba a pasar. And as we mentioned earlier, Pharaoh eventually understood that God was interpreting his dream and not Joseph. Y como leímos luego, podemos ver que el faraón entendió que Dios fue el que le reveló su sueño, ¿verdad? No José. But I wonder if Pharaoh really understood what was going on here. Pero pienso si el faraón con sinceridad entendió qué era lo que estaba pasando. He never asked, which God do you serve? Él nunca preguntó a qué Dios tú le sirves. See, the Egyptians had a couple of hundred gods, and none of them were able to interpret the dream. Como ven, los egipcios tenían cientos de dioses y ninguno de ellos podían interpretar su sueño. And certainly his priests and his wizards, certainly they were tuned in to their gods. Y pues ciertamente sus sacerdotes estaban alineados a esos dioses. But they had failed where the God of this Hebrew succeeded. Pero ellos habían fallado donde el Dios de este hebreo había tenido victoria. And Pharaoh must have known that this Hebrew did not worship any of his gods. Y el faraón debió haber conocido que este hebreo no adoraba ninguno de los dioses de ellos. So the obvious question Pharaoh never asked, Así que la pregunta que el faraón nunca hizo, what God knows the future? ¿cuál es el Dios que conoce el futuro? To what God do you pray? Which God are you in communication with? ¿Con cuál es el Dios que tú te comunicas? And why is he helping us out now? ¿Y por qué este Dios nos está ayudando ahora? See, in reality, Pharaoh missed the point entirely. Así que en realidad el faraón no entendió lo que estaba pasando. See, the point is this. Pharaoh, you're worshiping the wrong gods. El punto era que el faraón adoraba a los dioses equivocados. Those gods that you have, those gods with crocodile heads and cat heads, they're not real gods. Estos dioses que tenían los egipcios con cabeza de cocodrilo y cabeza de gato, esos no son los dioses reales. See, if you want some proof, God, the real God, the one true God, has the interpretation of your dream. Porque ves, si querías la verdad,
el Dios, el único Dios, el Dios real, ese es el que tiene la verdad. Here's the evidence. Now ask me more about him. Aquí está la evidencia y entonces pregúntame más sobre mi Dios. As we said, Pharaoh missed it completely. Como dije antes, el faraón no entendió lo que estaba pasando. He saw for himself, he witnessed for himself the failure of his gods. Él pudo ver él mismo el fracaso de sus dioses, But he was not going to give them up. pero no iba a dejarlo. He was not going to put them where they belong, No los iba a poner donde pertenecen, which is the spiritual garbage. donde es, ¿verdad? El zafacón espiritual. And the message of his dreams, the message that God had sent Pharaoh was this: Y el mensaje que Dios le había enviado al faraón fue este: your people will soon run out of nourishment. tu gente pronto se le acabará el alimento. Feed them or they will starve. Aliméntalos o se van a morir. And Pharaoh chose to interpret this solely on a human level. Y el faraón decidió interpretar esto solamente en un nivel humano. And to his credit, he arranged for their physical needs to be met. Y él trabajó para que las necesidades físicas fueran cumplidas. But as we said before, he completely ignored their spiritual needs. Pero completamente ignoró las necesidades espirituales. You see, the Egyptians were starving spiritually. Ven, los egipcios estaban hambrientos espiritualmente. They were being fed stories and tales that had no spiritual nourishment whatsoever. A ellos le estaban dando historias y contando historias que no tenían ningún alimento espiritual. Pharaoh missed this big chance to truly feed his people. Y el faraón perdió esta gran oportunidad de verdaderamente alimentar a su gente. And so during the 7 years of drought, Así que en los 7 años que no tuvieron alimento, the Egyptian people had food to eat, tenían en este tiempo los egipcios sí tenían comida, ¿verdad? Para alimentarse, but their spirits and souls were still starving to death. pero sus espíritus como quiera estaban, les hacía falta alimentarlos. How many times in our lives have bad things happened to us? ¿Cuántas veces en nuestras vidas han pasado cosas malas? You know, I'm sure we've all personally experienced some of those moments in our lives. Estoy seguro que todos hemos experimentado momentos difíciles en nuestras vidas. We've gone through times when, as we say, money is tight. Hemos ido por momentos que el dinero es un problema, Times of illness, times of hurricanes and earthquakes, tiempos de enfermedad, tiempos de huracanes, de terremotos, times of broken hearts, tiempos de corazones rotos, the loss of loved ones, de haber perdido a alguien que amábamos, un maybe familiar, even prison. hasta quizá prisión. But most likely, we've never been a slave. Pero lo más seguro, nunca hemos sido esclavos. Or have we? O quizá hemos sido esclavos. In John 8:34, Jesus tells us En Juan 8:34 nos dice Jesús that whoever que quien sea commits sin is a slave to sin. que cometa pecado es un esclavo al pecado. So all of us, yes, have been a slave at one time in our lives. Así que todos nosotros hemos sido esclavos en algún momento en nuestras vidas. And maybe we're still a slave today. Y quizá todavía seamos esclavos hoy. And we've kind of had a theme about prisons the last few weeks. Y hemos tenido una temática sobre prisiones en estas pasadas semanas. Maybe we find ourselves still in a type of prison today. Y quizá todavía nos encontremos en algún tipo de prisión hoy. We may be a prisoner of our way of life, Quizás somos un prisionero de nuestro estilo de vida. a prisoner of our habits, Quizás somos prisioneros de nuestros hábitos. a prisoner of our pride or stubbornness. Quizás somos prisioneros de nuestro orgullo.
And we may have questioned why some of these things have happened to us. Y a veces nos preguntamos por qué estas cosas nos pasan a nosotros. Because we think of ourselves as innocent, don't we? Porque nos pensamos que somos inocentes. Oh, lo siento. I'm innocent. God knows I haven't done anything. God knows I don't deserve this. Dios sabe que no merecemos estas cosas. And people may not know whether we are innocent or not, but God does. Y la gente no sabe si somos inocentes o no, pero Dios sabe. And just as God showed Joseph the way to freedom Y así como Dios le enseñó a José el camino a la libertad through the cupbearer's dream, por medio del sueño del faraón, God shows us the way to freedom from our prisons. Dios nos va a enseñar nuestra forma de escapar de nuestras prisiones. And he shows us the way to freedom from our slavery to Y sin. nos muestra también cómo salir, ¿verdad? Cómo escaparnos de nuestra esclavitud al pecado. So when bad things happen, what do? Así que cuando cosas malas pasan, ¿qué hacemos? Do we blame God? ¿Le echamos la culpa a Dios? Or do we faithfully, as Joseph did, continue to pray to God and praise him? ¿O somos fieles como José y continuamos a orar y alabarlo? God knows who you are. He knows where you are. Dios sabe quiénes somos y sabe dónde estamos. God is, and this is in Deuteronomy 31:8, God is the one who goes before you. Y Dios es el que va delante de ti. Y esto está en Deuteronomio. He will not leave you nor forsake you. Él no te dejará ni te abandonará. Do not fear nor be dismayed. Y Él no temerá. Joseph knew this, José sabía esto. and Joseph believed it, José lo creía. and Joseph remembered it Y José lo recordaba even during the hardest times of his life. hasta en los momentos más difíciles de su vida. You see, just as God revealed himself to Pharaoh, God has revealed himself to us. Y así de la misma manera que Dios se ha revelado al faraón, Dios se revela a nosotros. Maybe not through dreams. Quizá no a través de sueños, Maybe we've learned of God through his word. pero quizás a través de su palabra. Maybe we've learned of God from something somebody else has said or from reading a commentary on the Bible. Quizás por algo que haya dicho otra persona o por leer algún comentario, un comentario bíblico. Or maybe we agree with the psalmist that the heavens declare the glory of God. O quizás estamos de acuerdo con los salmistas que los cielos declaran la gloria de Dios. So God has revealed himself to us, and not just us in church, but to everyone who has ever lived. Así que Dios se revela a nosotros, y no solamente los que estamos aquí, sino a todos los que han vivido. Not only has God revealed himself to us, but we all know it. Y no solamente, ¿verdad? Dios se revela a nosotros, sino que todos nosotros sabemos que Él se revela. So the question is, what do we do with that knowledge? Y la pregunta entonces es, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? Well, this story gives us three possible ways of dealing with that knowledge. Así que esta historia nos da tres posibles maneras que nosotros podemos, es posible que lidiemos con este conocimiento. And we can look at each of these three men as an example of how to deal with the knowledge we have Y that podemos God entonces exists. Y podemos entonces tomar de ejemplo estas tres personas y cómo ellos entonces utilizaron este conocimiento de que Dios existe y ver qué ejemplo ellos dieron de qué hicieron con este conocimiento. We can be like Pharaoh. Así que podemos ser como el faraón. We can see the truth and we can even acknowledge it as the truth. Podemos ver la verdad y aceptar la verdad. And we can have all the evidence right there in front of us and still miss the point. Y podemos tener toda la evidencia frente a nosotros y como quiera perder el punto.
either because we don't want to understand the point or we just refuse to accept it. Por dos razones, porque no queremos entender, aceptar el punto o porque queremos ignorarlo. We can choose to interpret this evidence in a purely humanistic or materialistic way, Podemos decidir interpretar la evidencia que Dios existe de una manera materialística, ¿verdad? O puramente humana. The problem is we can still starve spiritually. El problema es que podemos quedarnos hambrientos espiritualmente. Or we can be like the cupbearer. O podemos hacer como el copero. We have heard a message that tells us of rescue, Podemos escuchar un mensaje que nos habla de rescate. a message that tells us of our future salvation, Un mensaje que nos habla de nuestra salvación futura. and we can forget all about it. Y nos podemos olvidar completamente de él. I wonder sometimes how many Christians throughout history have received salvation and then later on forgotten the one who delivered the message. A veces pienso, ¿verdad? Cuántos cristianos a través de la historia han recibido mensajes de salvación y luego se han olvidado de él. Or we can follow the example of Joseph, O podemos seguir el ejemplo de José. and we can remain true to God in every time. Y podemos mantenernos fieles a Dios en todo momento. See, even when times are difficult, we can remain true to God, and we have His promise that He will remain true to us. Porque ven, en cualquier problema que estemos, ¿verdad? Nos podemos mantener fieles a Dios y Él va a mantenerse fiel a nosotros. And while I think we've all had times in our lives when people have not fulfilled their promises to us, Y aunque sé que hemos tenido tiempo que las personas no han cumplido sus promesas a nosotros, God has never forgotten His promises. Dios nunca se ha olvidado de sus promesas. You see, as we said before, just like Pharaoh, just like the cupbearer, we have been given a message. Como dije antes, al igual que el faraón y el copero, a nosotros se nos ha dado un mensaje. We've received a promise of salvation and of life. Se nos ha dado una promesa de salvación y de vida eterna. And the message is one of love. It's a message of mercy. Y el mensaje es uno de amor, de misericordia. And the message of rescue, spiritual rescue. Y es un mensaje de rescate espiritual. Jesus said, I am the way, Jesús dijo, yo soy el camino, I am the truth, yo soy la verdad and I am the life. y yo soy la luz. He also said, if you hold on to my teachings, you really are my disciples. También dijo, si guardan mis enseñanzas, ustedes son mis discípulos. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Entonces conocerán la verdad y la verdad los liberará. And so it doesn't really matter where your life is, Así que no importa dónde esté tu vida, where your life is right at this moment and where you think it might be going. no importa dónde esté tu vida en estos momentos, a dónde tú crees que va. If things are going good and you are the king in your life, Si las cosas están bien y tú eres el rey de tu vida, you're the one who makes the decisions and seeing how things work together because of what you've done. tú eres el que toma las decisiones y ves cómo las cosas funcionan por las cosas que tú has hecho. Or if you find that you're a slave to sin or to your own habits or your own desires or passions, O si ves que eres un esclavo al pecado, a tus propios deseos o pasiones. or if you have forgotten by your lifestyle, by the busyness of life, if you have forgotten your obligation to God, O si se te han olvidado tus obligaciones a Dios, ¿verdad? Por estar ocupado o por las cosas que han pasado en tu vida. there is still a message for you from God. Todavía hay un mensaje para ti de parte de Dios. And it is a beautiful message of salvation and life. Y es un mensaje hermoso de salvación. It promises deliverance from the failures,
from the ideas, the habits, and disappointments that you have experienced in life. Y es un mensaje que te ofrece libertad de todos esos mensajes de que te ofrece libertad de no sé cómo decir disappointment, de decepción, de todos esos mensajes de decepción que han llegado a tu vida. Message promises deliverance from all of those things that keep you from experiencing spiritual freedom. Y este mensaje, ¿verdad? Te trae libertad de todas esas cosas que te obstruyen poder tener libertad espiritual. And this is not a dream. Y esto no es un sueño, It is reality that can feed a starving spirit. es la realidad que puede alimentar un espíritu que está hambriento. Take it. Tómalo, Take it to heart and keep it with you Tómalo. wherever you go. tómalo en el corazón y manténlo contigo donde quiera que vayas. Do not forget it. No lo olvides, Don't turn your back on it. no le des la espalda. It is a true message, and the truth will not only feed your spirit, it will set you free. Es un mensaje de verdad y esa verdad no solamente te va a liberar, sino no solamente te va a alimentar, sino que te va a liberar. Amén. Y Amén. gracias a Dios por este mensaje. Amén.